Cómo comprar en 1688.com sin Alipay. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega y en el video del día de hoy les voy a mostrar cómo puedes comprar con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito para los usuarios que nos encontramos fuera de China. Lo primero que tienes que tener en consideración es que para comprar artículos dentro de esta plataforma requieres tener un usuario y una contraseña. En videos anteriores ya les he mostrado cómo pueden descargar el app de 1688.com y lo puedan instalar en su celular. La segunda opción, como ustedes pueden ver en este video, es acceder a 1688.com a través de la web. Y también les he mostrado cómo pueden loguearse una vez que ya tienen instalada el app de 1688.com en su celular. Entonces voy a irles mostrando paso a paso qué es lo que ustedes tienen que realizar para que puedan comprar con tarjeta de débito o tarjeta de crédito en la plataforma de 1688.com. Así que les voy a ir explicando. Lo primero que les había señalado es que tienen que tener un usuario. Deben loguearse en la plataforma 1688.com y navegar y buscar el artículo o artículos que les interesa adquirir. Una vez que ustedes ya han identificado el producto que ustedes quieren comprar, simplemente tienen que revisar el precio, cuál es el costo de envío, cuáles son los colores disponibles y toda la información que te va brindando todo lo que es este vendedor en este marketplace. Por favor, es muy importante que consideren que existen muchos vendedores dentro de esta plataforma que solo realizan envíos a China, pero también vamos a encontrar una sección de vendedores que se dedican a realizar envíos internacionales. Aquí voy a seleccionar este producto donde puedo ver claramente el precio. Simplemente le doy clic agregar el carrito. Por favor, sé que aquí tal vez el tema del idioma se está complicando para algunos de ustedes como usuarios, pero recuerden que dentro de la opción tenemos la traducción. Google nos ofrece realizar la traducción de esta plataforma y yo puedo colocarlo para que se realice la traducción de chino al español. Y aquí ustedes pueden ver que tengo una dirección en China. Ya en videos anteriores les había detallado que nosotros podemos comprar en 1688.com utilizando todo lo que son los agentes de compra o como se le conoce como los agentes Taobao. ¿Qué hacen estos agentes de compra? Finalmente reciben todo lo que son las compras que nosotros realizamos como usuario, consolidan nuestras compras, si son la compra es de más de un artículo, consolidan la compra y ellos se encargan de realizar el envío de esos productos a nuestro país. Magali, ¿qué agente de compras me recomiendas o utilizas? Yo ya les he mostrado plataformas que finalmente he estado utilizando, pero créanme que existen muchas en el mercado y va a depender de ustedes cuál es la que se acomoda no solamente a sus gustos, también al precio que ustedes quieren ir manejando. Entonces, aquí en este caso yo estoy colocando la dirección de mi agente de compras, donde finalmente se va a recibir el producto, la compra que yo estoy realizando. Al momento de seleccionar esta opción de compra directa que estamos realizando, recuerden que los responsables somos nosotros. ¿Qué significa eso, Magali? Que si hay un error en el color, en la talla, en la calidad del producto, vamos a ser nosotros como compradores los encargados de realizar todo lo que es el reclamo para que finalmente el dinero sea devuelto a nuestra cuenta. Es importante tenerlo en consideración. Entonces, una vez que ya he podido ver cuánto me cuesta el producto, cuánto me cuesta el envío y ya tengo definida todo lo que es mi dirección, recuerden, la plataforma 1688.com está implementando en este momento poder enviar productos fuera de China, donde ustedes tendrían que colocar aquí todo lo que es su dirección, su nombre completo, su número de teléfono celular y aquí para regiones que se encuentran fuera de China y ir colocando
toda la información que aquí les están solicitando. Entonces, al momento de completar y ya estar conforme con el precio del producto y el costo del envío, voy a ir a la opción enviar tu pedido. Recuerden que si se ve en español es porque he utilizado Google Traductor. Una vez que la plataforma está cargando, miren, por defecto siempre me aparecía Alipay, pero ahora puedo pagar en moneda extranjera. Como ustedes pueden ver, aparece dólar americano, el taiwanés, el yen japonés, el won surcoreano, el dólar de Hong Kong, pero ustedes van a seleccionar mi recomendación, dólar estadounidense. Entonces van a agregar los datos de su tarjeta, que puede ser de débito, que puede ser de crédito, y de esa manera, simplemente a esta opción final, ustedes van a agregar los 16 números de su tarjeta, la fecha de expiración, perdón, aquí su apellido, la fecha de expiración y el código CCV de 3 dígitos. Consideren que pagar con tarjeta de débito o de crédito tiene un cargo de 3%. Es decir, te van a cargar un 3% adicional por pagar dentro de la plataforma. Entonces, si cuentas con el saldo correspondiente, le das clic a Submit, a enviar, y finalmente se va a completar todo lo que es tu transacción y se va a realizar el cargo correspondiente a tu cuenta. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer ahora es esperar que este artículo llegue a mi casillero postal y finalmente les voy a ir mostrando, espero compartirles el video donde les voy mostrando esta compra, pero me interesa sobre todo utilizar la siguiente opción, que es un envío internacional, pero para eso tengo que dirigirme hacia otra sección. Pero quiero que vean más o menos aquí, así es la forma en la que se les va a mostrar cuando ustedes finalmente han podido completar y realizar todo lo que es el pago con su tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Y sé que tal vez aquí muchos de ustedes se preguntarán, Mali, pero ¿cómo coloco la dirección? No, hasta aquí me parece sencillo, pagar, si puedo hacerlo, utilizo Google Traductor, me demoraré un poco más, pero ¿dónde coloco la dirección? Y te voy a ir mostrando dónde. Lo primero, ¿sí? Ya estamos en 1688.com. Me voy a ir a la opción, voy a usar traductor, voy a ponerlo en español, no se preocupen, voy a usar la opción traductor. Miren, a veces falla, pero me voy a ir a esta primera opción, que son los datos de mi cuenta en la plataforma. Espero unos segundos que cargue. Me voy también a esta primera opción. Ustedes ya van a ir poco a poco familiarizándose con la plataforma, ¿sí? Y es aquí donde yo voy a utilizar nuevamente, como ustedes pueden observar, a veces Google Traductor no va siguiendo todo lo que son nuestras instrucciones, pero nuevamente puedo seleccionar el texto y le doy clic derecho y me va a aparecer la opción de traducir. Busco la opción gestión de direcciones y aquí en gestión de direcciones me van a aparecer todas las direcciones que he ido colocando en la plataforma de 1688. Como pueden ver, si bien aparece que está realizando la traducción, a veces se demora. Entonces, mi primera opción me va a permitir ir añadiendo todos los datos que me van a ir solicitando para ir colocando la dirección. Van aquí que coloco o de dónde saco estos datos. Primero deben ustedes determinar si van a trabajar van a trabajar con un agente, con un agente de compras un agente de compras de 1688.com, o finalmente ustedes lo van a enviar a todo lo que es su almacén para que finalmente reciba todo lo que son sus compras. Y ustedes lo que van a utilizar nuevamente es Google Traductor para ir rellenando todo lo que es esta información. Yo recomiendo que en este paso donde es colocar los datos donde se va a recibir la compra que ustedes estén realizando, lo realicen de una manera calmada. En este momento le estoy pidiendo a a Google Traductor que traduzca esta opción, pero no me lo va mostrando. Pero aquí me van a solicitar cuáles son los datos de la persona que lo va a recibir, aquí en qué ciudad, en qué región se encuentra ubicada. Ahí voy a ir rellenando todos los datos. Vuelvo a repetirles que aquí van a utilizar o van a hacer el uso de Google Traductor para ir completando todo lo que es esta información para que, miren,
finalmente ustedes puedan ir rellenando esta información adicional. Aquí, como no está cargando, me voy a ir a Google Traductor, voy a pegar y aquí me piden dirección detallada, el código postal, el teléfono móvil y es la información que finalmente voy a ir rellenando y una vez que estoy segura de haber completado esa información, le doy clic a enviar. Y de esa manera va a quedar aquí registrado la dirección donde ustedes deben o quieren recepcionar todo lo que es su compra. Sé que parece complicado, pero créanme, si lo van haciendo paso a paso, van a poder completar todo lo que es esta transacción. Y voy a hacer otro video donde les voy a mostrar cómo comprar teniendo ya una dirección internacional, pero previamente debo probarlo y ver que funcione para poderles recomendar. Pero este método en los cuales ustedes lo van a recibir en China, sí funciona porque ya lo he utilizado, les he mostrado inclusive videos anteriores, donde realmente 1688 sí cumple realizando el envío, pero por favor, vuelvo a repetirlo, cuando ustedes mismos realizan la compra, son los responsables de verificar o de asumir cualquier problema que pueda ocurrir. De todas las veces que he comprado en 1688.com, les puedo decir que ha habido varias oportunidades en las cuales he visto un producto en imagen y me ha llegado una calidad totalmente diferente, tanto en talla, color y modelos. Por favor, tomen sus precauciones y solo ustedes como usuarios, como compradores, van a evaluar todo lo que es el tema de los riesgos. Así que les deseo mucho éxito y espero que esta información les sea de utilidad. Gracias.